Ninguno de nosotros nace sabiendo cómo se vive la vida de Dios. ¿Sí o no? Por eso Pablo decía, así como habéis aprendido a Cristo, no de Cristo. Yo puedo saber muchas cosas de Cristo. También puede determinar cómo Usted puede leer los evangelios, usted puede leer comentarios, usted puede ver lo que dijo fulano, lo que dijo fulana, pero las cosas que pertenecen a Cristo, ningún libro te las podrá dar. El Espíritu te las tiene que impartir. Este era el dilema de Corintios, que ellos querían racionalizar a Cristo, intelectualizarlo y hacerlo de él otra filosofía más. Y Pablo le dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces allí la iglesia es una familia, diga, somos una familia que estamos aprendiendo a vivir la vida de Dios. Eso es lo que es nacer de nuevo. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, a nosotros nos dieron un conjunto de manuales pentecostales de cómo ser pentecostal, o cómo ser bautista o presbiteriano. A nosotros se nos impartió, diga conmigo, la vida de Dios. Se nos impartió tanto la vida de Dios que ahora somos, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Usted y yo estamos aprendiendo a vivir eso. Estamos allí desarrollando esas facultades espirituales para poder vivir esa vida en el Espíritu. Así que si queremos comenzar a alinearnos como familia, tenemos que mirar entonces el modelo. Ellos saben que son el sacrificio vivo, agradable, perfecto, que trae olor grato delante de Dios. Por lo tanto, nos reunimos cada vez que la familia se reúne. Ellos saben que son no el sacrificio porque tenemos que llenar una cuota evangélica, sino porque nos agrada estar con nuestros hermanos respondiendo a por lo tanto, nos reunimos cada vez que la familia se reúne. Ellos saben que son no el sacrificio porque tenemos que llenar una cuota evangélica, sino porque nos agrada estar con nuestros hermanos respondiendo a por lo tanto, nos reunimos cada vez que la familia se reúne. No porque tenemos que llenar una cuota evangélica, sino porque nos agrada estar con nuestros hermanos respondiendo a la orden de Dios cada vez que la familia se reúne, que son no porque tenemos que llenar una cuota evangélica, sino porque nos agrada estar con nuestros hermanos respondiendo a la orden de Dios cada vez que la familia se reúne, que son no porque tenemos que llenar una cuota evangélica, sino porque nos agrada estar resguardados de todas esas tendencias que todos estamos expuestos, resguardados. Y eso es un continuo revisar que debemos de todas esas tendencias. Porque allí esto es lo que está en juego. Lo que está en muchas congregaciones que no estaba en la Trinidad, ni está, ni estará nunca. Y eso es un continuo revisar que muchas congregaciones, ¿por qué se caracterizan? Por un liderazgo controlador, por estructuras jerárquicas, por espectadores y no participantes. No me lo digan, estará nunca. La mayoría de las personas que se congregan, muchas congregaciones, ¿por qué se caracterizan? Por un liderazgo controlador, por estructuras jerárquicas, por espectadores y no participantes. No me lo digan, estará nunca. La mayoría de las personas que se congregan, muchas congregaciones tienen una vez por semana y son los más problemas que le dan por estructuras jerárquicas, por espectadores y no participantes. No demandando tiempo, demandando atención, demandando cuidado. Tienen una vez por semana y son los más problemas que le dan. Poder redefinir esto, hermanos, donde la gente cuando están allí, si es verdad que nos demandan nuevo, porque levantaron la mano, no hay garantía que es una vez por semana y son los más problemas que le dan. Poder redefinir esto, hermanos, donde la gente cuando lloraron, si es verdad que nos demandan nuevo, porque levantaron la mano, no hay garantía que es una vez por semana y son los más problemas que le dan. Poder redefinir esto, hermanos, donde la gente cuando lloraron, si es verdad que nos demandan nuevo nacimiento, levantaron la mano, no hay garantía que es a través de cruz. No es una mano, no es un llanto, no es que yo nacimiento, pero eso no es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al espíritu del hombre. Es un nacimiento, pero eso no es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al espíritu del hombre. Es un nacimiento, pero eso no es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al espíritu del hombre. Es un nacimiento, pero eso no es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al espíritu del hombre. Es un nacimiento, pero eso no es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al espíritu del hombre. Es un nacimiento, pero
nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. Para manifestar un propósito eterno. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al Espíritu de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Poderosa, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Al varón, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. No hay libre, no hay mujer, sino que los dos son ¿qué? No sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. No hay libre, no hay mujer, sino que los dos son ¿qué? La mujer ha sido reposicionada en el propósito para que los dos cumplir con la razón de su existencia.
Está en la luz. No es que me va a bendecir, es que ya me bendijo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Óyeme bien, tú tienes al lado a un bendecido y a una bendecida de Dios. No tienes que hacer para ser bendecido, haces porque has sido bendecido. Tú no oras para ser espiritual, tú oras porque eres espiritual. Tú no vienes para que Dios te bendiga, tú vienes porque Dios te ha bendecido. Tú no das para que Dios te dé, tú das porque Él te ha enriquecido con todas las cosas. ¿Habrá algún bendecido y bendecida aquí que diga: Padre, gracias? Que en el postrer Adán recuperamos el propósito. En el postrer Adán podemos hacer el trabajo juntos. En el postrer Adán podemos cumplir la tarea que Dios se había propuesto. En el postrer Adán la mujer es libre y el hombre es libre para poder hacer y cumplir la razón de su existencia. En el postrer Adán. Aquella primera creación, diga conmigo, fue nueva. Diga, fue nueva. Y se hizo vieja. ¿Lo entendió? Aquella creación nueva fue nueva y se hizo vieja. ¿Cómo se hizo vieja? Diga conmigo, por la desobediencia. Por lo tanto, el hombre en su estado caído tiene dos características particulares: es pecador y religioso. Es pecador y es religioso. ¿Por qué? Porque él mismo busca autosalvarse. Por eso la primera reacción de la caída es ¿qué? Esconderse, autovestirse y autoproveerse. El hombre busca la forma. Por eso es que la religión, la mejor forma quizás de describir estructuras religiosas, es el intento vano del hombre de hacer lo que Dios solo puede hacer por el hombre. Son todas estas configuraciones que se hacen para ganarnos el favor, para ganarnos el amor, para ganarnos la bendición, para ganarnos la unción. Eso son estructuras de hombre. Ese problema ya está resuelto en Cristo. Cristo resolvió el problema. Por eso es que usted no crece en una organización, usted crece en Cristo. En Cristo. Los hombres te pueden retirar privilegio de acuerdo a tu estatus en la organización, pero en Dios la plenitud del Hijo es la que nos ha conferido todo lo que el Padre había querido para los suyos. Entonces allí vemos, diga, la nueva creación se convirtió en vieja creación. Pecador y religioso. Inmediatamente Génesis 11 nos dice cómo ellos trataron de subir, ¿lo ves? De subir. Y crearon la torre y allí Dios vino y los confundió. Desde aquel momento, hermanos, en adelante, diga conmigo, lo viejo persigue lo nuevo. Por eso es que cuando usted ve a la nueva creación venir al planeta en Cristo el Señor, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién lo persiguió? Los órdenes existentes, el mundo y la religión. Cuando la iglesia nace de nuevo, aparece en existencia, ¿qué es el libro de los Hechos? Es la vieja creación persiguiendo la nueva creación. Pablo dice que el hijo de la esclava siempre va a perseguir al hijo de la
libre. Por lo tanto, el propósito de Dios se realiza en tensiones. Se realiza en conflictos. El propósito de Dios siempre va a tener su resistencia. Lo bueno es que usted no es parte de esa vieja creación. Usted es parte de la... Si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron? De Adán a Cristo, y usted no está en Adán. Ahora usted está en el postrer Adán. De Cristo en adelante, todas las cosas están siendo hechas nuevas. Que hemos recibido nuevo. Padre nuevo, madre nueva. La Nueva Jerusalén, no la de abajo, sino la de arriba. Espíritu nuevo, mente nueva, poder nuevo, gracia nueva, hermanos nuevos, familia nueva. Usted vive en las cosas novedosas de Dios. Usted aquí no lo están remendando, no lo están rehabilitando. El evangelio no es un programa de rehabilitación evangélica. El evangelio es lo que Dios se había propuesto, la buena noticia de que Dios cumpliría su propósito en el Hijo. Y no sé si a usted le agrada ser parte de ese evangelio. Usted sufra por el evangelio, pero no por los evangélicos. No es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo sufrir por los evangélicos que por el evangelio. Algunos están libres, con eso nada más están libres. Se liberaron. ¿Usted creía que le tenía que soportar todo eso? Así que inmediatamente vemos que en el Génesis Dios hizo una nueva creación. Esa nueva creación se convirtió en vieja creación por desobediencia, pero Jesús, que viene en obediencia, es la nueva creación. Jesús es la nueva creación, pero no es toda la nueva creación. Porque ahora la nueva creación es la iglesia. Aquella que ahora es su cuerpo, y aquel que la habita es Cristo. Así que Jesucristo es la cabeza de la nueva creación. La iglesia es una nueva raza en la tierra. Por eso es que la iglesia no es ni judía ni gentil. Déjeme repetirlo aquí porque yo sé que me metí en terreno apache. Sí, porque hoy hay un galatismo. La gente no sabe hablar español y quiere hablar hebreo. Hay un galatismo. Pensamos que ahora tenemos que identificarnos. Nuestras raíces no son judías. Nuestras raíces son eternas. El Hijo de Dios, de Dios. El Hijo de José y María era judío. El Hijo de Dios era eterno. Y usted no está en Jesús, usted está en Cristo. Por lo tanto, usted no viene de ninguna de las 12 tribus, usted viene del seno del Padre. Por eso es que Él quitó la pared y de los dos pueblos hizo uno. Por eso cuando un judío se convierte no es un judío evangélico, es una nueva criatura. Cuando un gentil se convierte no es un gentil evangélico, es una nueva criatura. De los dos pueblos hizo uno. Se liberó. Le ayudó. Porque ahí era una fiebre, decimos nosotros en la isla. La gente queriendo identificarse con culturas y no con propósito. Y nosotros a veces lo apoyamos en la iglesia porque creemos que si no danza judía no está adorando. Cuando la adoración del Padre es ¿en qué? ¿De qué sirve dar 3 pasos y enojado con el hermano? ¿De qué sirve? Entonces allí tenemos que ver, Cristo es el unificador de la división que ha habido en la humanidad desde el Génesis.
Pastor, usted está subestimando. No, gloria a Dios por nuestros padres, los patriarcas, porque de ellos vinieron la ley, la promulgación, el pacto. Aquello era toda una sombra de lo que había de venir, pero una vez ha llegado, la sombra cumplió su propósito y ahora usted no está viviendo en la sombra, usted está viviendo en la realidad eterna de lo que Dios siempre se había propuesto, y era tener toda una creación que fuese hecha conforme a la imagen de su Hijo. Allí nos están formando. Allí es que el Padre nos está tratando, que la creación misma sea un reflejo de la gloria de su Hijo. Por lo tanto, Cristo es la cabeza de esa nueva creación. Los primeros creyentes le llamaban la tercera raza. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: no perturben ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia del Señor. Magistral, magistral. Le está diciendo, ellos tienen su lugar, pero hay una gente entre ellos que están compuestos de judíos y están compuestos por gentiles. Se llaman la bendita iglesia del Cristo resucitado. Yo estoy delante de mis hermanos, hijos de Dios. No te veo como dominicano primero. Es verdad que cuando nos sentamos hablamos de mangú, pero dentro de ese dominicano cultural hay un hijo eterno de Dios. Dentro de esa mujer, dentro de ese hombre, hay una criatura que se está formando a la imagen de Cristo el Señor. Por eso es que nuestras paredes se han roto, la enemistad se ha caído, la ley expresada en mandamientos fue abolida. Jesús la cumplió, pero Cristo la abolió. ¿Para qué? Para que tú no vivas mirando tablas de afuera, sino que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús puede operar a través de la vida de Cristo en nosotros. Si esto no lo entendemos, hermanos, tendremos una mezcla que impide que avancemos en el cumplimiento del propósito. Diga conmigo, Jesús es la cabeza de esa nueva creación. Tercero, y con esto termino, lo tercero que vemos allí, por la noche seguimos, se acabó el tiempo, lo dejo aquí, es la corporatividad de la humanidad. Mire cómo Dios dijo de su creación: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Note, ya vimos que el hombre está compuesto ¿por quién? Por el varón y por la hembra. Hombre no es una distinción sexual, hombre es una distinción de especie. Es la especie humana, es la raza humana. Y dice allí que Dios los hizo, plural. En inglés la traducción me gusta, porque es let them, deja que ellos gobiernen. No que él gobierne el varón, no que la mujer gobernara, que ellos gobiernen. Era un gobierno coigual. Era un gobierno participante. Porque no era para gobernarse el uno al otro, era para gobernar lo que Dios les dio a los dos. Por lo tanto, era una familia que tenía mentalidad corporativa. Ellos estaban gestionando la herencia. Ellos estaban administrando la herencia. Ellos tenían que reproducir la herencia. ¿Por qué? Porque lo que se le había dado se le dio como materia cruda, no se le dio en producto terminado. Allí el hombre descubriría, y con esto termino y no me quiero estacionar, allí el hombre descubriría dones, talentos, capacidades, potencialidades. Allí el hombre iba a desarrollar la capacidad de desarrollo, de invención. Allí el hombre estaría trabajando en el labrado y en el cultivo. Note que la primera función que se le da al ser humano es de jardinero. Y es con un jardinero que confunden a Jesús en la resurrección. Entonces allí empezamos a ver que los dos tenían gobierno. Los dos tenían gobierno. Y los dejo con esto. Y a los dos se le dio autoridad sobre todo lo que se arrastraba, incluyendo la serpiente. Por lo tanto, ya Dios los había preparado.
pero no le creyeron. La voz de la serpiente fue más poderosa que la voz de Dios. Y el problema no estaba dentro, el problema estaba afuera, porque la serpiente tenía un nivel de vida superior al nivel de los humanos. Adán solo podría vencer la serpiente cuando comiera del árbol de la vida, lo cual lo elevaba a una vida superior a la de la serpiente. El primero cayó, pero el postrero no cayó. Y usted ha comido del árbol de la vida. Lo que te da poder sobre las tinieblas no son las horas que oras, sino la vida que contienes. La vida que contenemos es superior a la vida de cualquier otra creación. De modo que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Amada iglesia del Señor, vamos a seguir realineándonos en el propósito. Vayamos mirando, vayamos allí ajustando, vayamos reconfigurando y dejemos que sea el Señor el que nuevamente empiece a enseñarnos muchas de estas verdades que, expresadas a través de estos hombres y mujeres que han pasado por delante de nosotros, tienen la intención de hacerse precisas. Pero sobre todas las cosas, tu oído tiene que estar presto a las palabras que el Espíritu te quiere enseñar. Porque las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu y por el Espíritu. Padre, te damos gracias por este maravilloso honor y privilegio de ser llamados a tu propósito. Gracias porque en Cristo, Señor, tú has realizado tu eterna pasión. Has hecho posible, Señor, que ahora esa nueva criatura tenga expresión en tiempo y espacio a través de la iglesia. Gracias porque de toda tribu, de toda lengua, de toda nación nos has traído. Nos has reunido, Señor, como un solo hombre, como un solo cuerpo, bajo una sola familia y en un mismo espíritu, para que te representemos, Señor, aquí en el planeta. Te confesamos que no siempre nuestra representación ha sido exacta, precisa y honrada, pero aún allí, Señor, en medio de nuestras fatalidades, debilidades y conflictos, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del fin. Señor, aquí tenemos líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Señor, algunos aquí están caminando quizás con un sentido, Señor, de carencia de dirección. Algunos se encuentran, Señor, dando vueltas en el mismo sitio. Algunos se encuentran que no avanzan, otros están en su mejor temporada. Algunos están esperando, Señor, algo que ya sucedió, y otros están esperando cuando deben ser ellos los que tengan la iniciativa. Señor, no sabemos la multiplicidad de las realidades humanas que se pueden presentar en una reunión como esta. Lo que sí sabemos es que todo está, Señor, resuelto en Cristo. Aun cuando no lo entendamos, aun cuando no lo podamos, Señor, expresar y explicar, aun cuando no tengamos la capacidad de poderlo entender en su totalidad, confiamos que tu Espíritu lo revelará a nosotros. Y es allí donde yo te pido, Señor, que aquellos que tienen funciones asignadas de liderar a otros, ya sean como pastores, ya sean, Señor, apóstoles a cargo de diferentes congregaciones, Señor, ya sea algún líder que se le ha asignado responsabilidad de liderazgo y dirección. Allí, Señor, en medio de lo poco, lo mucho, lo grande o lo pequeño, en medio, Señor, del crecimiento, el estancamiento o el deterioro, Señor, que tú nos realinees a tu propósito. Después de todo, lo único que tendrá valor, después que todo se haya dicho, es si Cristo ha sido manifestado. Todo lo demás puede haber sido interesante, pero en última instancia llegó a ser totalmente irrelevante.
levante si Él no fue la plenitud de aquel que todo lo llenó en todo? Señor, necesitamos y queremos tu ayuda. Requerimos la asistencia del Espíritu Santo para que podamos seguir caminando a la luz de este eterno y glorioso propósito. En el nombre de Cristo el Señor decimos amén. Les recomiendo, hermanos, como decía el apóstol Yasser, que consideren muchas de estas temáticas. Las desarrollamos ampliamente, con detenimiento, con precisión en la comunidad virtual Transformadas en Cristo. Edwin es parte de esa comunidad. No sé si tenemos algún otro estudiante por acá, pero hay más de 300 estudiantes en más de 12 países diferentes, y esta palabra está siendo una palabra de recurso a lo que ya usted está haciendo, lo que usted está recibiendo, y allí puede ser una suma más a eso que ya Dios puede estar impartiendo a su vida. Así que considérelo como un recurso. Tiene una inversión mínima de $20, pero son más que clases, es toda una configuración impresionante de cantidad de recursos que hay allí disponibles, y ahora vienen otras materias y nuevos cursos para este próximo año. Así que allí lo puede ver. No sé si el video está. Hay un compatriota que hace poco empezó a estudiar, nuestro hermano José Luis Reyes, y este hombre está testificando donde quiera cómo el Señor ha expandido su entendimiento